cuando me pasaron esta charla y empecé a ver las fechas de la evolución de la hemodinamia, encontré que el año entrante el Colegio Colombiano de Hemodinamia cumple 25 años. Y cuando nosotros revisamos la historia de los stents, muchos de nosotros hemos sido testigos de la evolución de los stents. Hace 25 años, ¿cuál es el pointer en este? Okay. Hace 25 años, estoy hablando de 1999, que inauguramos el Colegio Colombiano de Hemodinamia en la ciudad de Medellín. Estábamos más o menos acá, en esta parte de la evolución de los dispositivos coronarios. Y la charla básicamente es para dónde van los stents o para dónde van las intervenciones dentro de las arterias coronarias, pero yo les voy a relatar más o menos de dónde venimos y para dónde vamos. Entonces vemos acá es que dentro de las arterias se ha venido explorando más o menos desde 1958. Ya para 1999 empezamos a encontrar que habiendo stents convencionales empiezan a aparecer los stents medicados, que fueron los stents medicados de primera generación. Más o menos para el 2004, hace 20 años, empezaron a aparecer los primeros balones medicados y posteriormente para el 2005, como 18 años, aparece la segunda generación de stents que muchos de nosotros todavía estamos utilizando. Posteriormente aparece lo que era la ilusión de no tener una malla metálica en las arterias coronarias que impidiera la revascularización de los pacientes en un futuro, pero desafortunadamente estos scaffolds tuvieron problemas en su implementación inicial, primero por temas de adecuada impactación, segundo por trombosis tardía. Posteriormente aparecen terapias que habían sido utilizadas hace muchísimos años y que vuelven a renacer en otras tecnologías con mejores resultados, como son las aterectomías orbitacionales. Ya en el año 2011, hace 20 años, aparecen los stents de tercera generación, que son los actuales, y en uno de los talones de Aquiles que tenemos nosotros en la intervención, que es en la enfermedad calcificada, tenemos terapias como la litrotipsia coronaria, que da una herramienta adicional para las lesiones severamente calcificadas. Cuando hablamos directamente de los stents, ustedes ven acá cómo la era entre los 70s y los 90s era la época de la angioplastia con balón, y en la época de la angioplastia con balón básicamente tenemos que se reconoce que cuando usted dilataba con un balón, el vaso tendría la necesidad de volver a lo que era antes y empieza a aparecer la remodelación negativa y el tejido se inflama y se regenera y aparece restenosis. Entonces empiezan a aparecer los stents, y para evitar esta restenosis que se generaba después de la dilatación con el balón, aparecen dispositivos en los cuales se intentaba cortar la placa, y al cortar la placa nuevamente hay inflamación porque hay cicatrización exagerada dentro del vaso. Aparecen entonces los stents medicados para evitar esa aparición de reacción endotelial dentro del vaso, pero a su vez generan mayor trombosis, motivo por el cual aparecen stents de segunda generación en los cuales disminuye el polímero, que es donde se pega el medicamento, y en la medida en que se va disminuyendo los polímeros, va disminuyendo la presencia de trombosis, y conforme va pasando el tiempo, la disminución de los polímeros o la ausencia de polímeros ha permitido que la antiagregación plaquetaria sea por menor tiempo y que la trombosis muy tardía vaya desapareciendo. Entonces, esto es un resumen de nuestra vida. Empezamos muchos de nosotros con angioplasia con balón y los vasos se tapaban abruptamente, había recoil, había restenosis, entonces la solución fue poner stents, pero entonces colocamos los stents y los stents se restenosaban o se trombosaban. Entonces creamos los stents medicados, y los stents medicados solucionaron parte de la restenosis porque inhibían la proliferación del endotelio,
pero al dejar denudado las paredes producían trombosis. Entonces dijimos, ¿pero por qué se produce la trombosis? Porque habían porciones expuestas del metal dentro de la luz del vaso, entonces creamos segundas generaciones de stent en los cuales los medicamentos eran más poderosos y los polímeros eran más pequeños para que hubiese menos presencia de plaquetas en la superficie del stent. Aparecen la trombosis muy tardía en implantes permanentes, entonces se trata de la tercera generación de trombosis, de stents para evitar la trombosis, y se trata con los scaffolds de eliminar el implante permanente, es decir, estructuras que quedaran dentro del vaso que impidieran la revascularización posterior. ¿Hacia dónde muy probablemente va el futuro? Hacia balones medicados que tengan una mayor efectividad y menor toxicidad, con sustancias diferentes al plaquitaxel, y scaffolds absorbibles que tengan la posibilidad de adaptarse mejor a la superficie del vaso con una dosis de medicamento que permita que no haya la trombosis tardía y muy tardía, que fue el problema que presentó el Absorb. Entonces aquí hay ejemplos de stents que utilizamos de primera, segunda y tercera generación. Todos nosotros empezamos trabajos con Cypher y Taxus, eran stents de Johnson & Johnson y Boston Scientific en esa época. Cypher finalmente con sirolimus tuvo problemas de FDA y terminó siendo retirado del mercado, pero estuvo en el mercado durante muchísimos años. En la segunda generación está el stent Science, el stent Resolute Onyx, y ya para tercera generación empiezan a aparecer stents como Biomatrix o el Ultimastir o el Orsiro, y en cuarta el Biofreedom o Yukon. Estos stents aparecen ya en plataformas, por ejemplo, Biofreedom sin polímero, el medicamento lo colocan en unas pequeñas celdas, y eso ha permitido que, por ejemplo, fue en los stents que mostraron que efectivamente su antiagregación durante 30 días era suficiente para evitar trombosis. En la parte inferior de esta diapositiva están los armazones, los scaffold con Absorb con everolimus, stent que todos nosotros conocimos, que tuvo eventos de trombosis después de un año, motivo por el cual también tuvo que ser retirado del mercado, pero eso no quiere decir que todos los scaffold fueron retirados. Hay scaffold de otras sustancias que vienen en desarrollo que han mostrado muy buenos resultados. Entonces, esto es más o menos una evolución de los stents también del tiempo, de cómo las celdas han cambiado, de cómo las uniones de las celdas han cambiado, de cómo el grosor del stent ha cambiado. Y quisiera llamar la atención en este stent, el Rebel, que era un stent bare metal stent. Pueden observar cómo era el corte de la estructura y el grosor del mismo. Un ejemplo de los últimos stents en donde las estructuras metálicas miden aproximadamente la cuarta parte y donde el tipo de unión ha cambiado para permitir el paso a las ramas laterales y el acceso de stents en ramas secundarias, que es algo que está acá. Los stents pico-pico y pico-valle, los stents pico-valle permiten el desplazamiento de stents, balones, guías a las ramas laterales con mayor facilidad. Cuando comparamos los diferentes tipos de stents, estos son stents actuales, encontramos cómo, en términos generales, los resultados angiográficos con las generaciones de stent actuales, los resultados actuales con los stent que utilizamos de sotarulimus con cromo cobalto, platino cobalto, cobalto cromo, acero, son muy similares. Es decir, en este momento no hay una terapia con stent que diga agudamente va a tener un mejor resultado con este o con el otro stent. ¿Hacia dónde apuntan las diferencias tecnológicas? Hacia cuánto tiempo vamos a tener el paciente antiagregado y qué complicaciones hemorrágicas hubiese podido tener si lo tenemos más tiempo antiagregado.
Los stents entonces mejoran en, 1, que tengan un tiempo de antiagregación más corto, 2, que sea más fácil llegar al stent a lesiones más distales, en donde muchas veces con stent de generaciones previas era más complicado. En este ejemplo, el perfil del cruce de esta terapia con DES Onyx TrueStar mostró que tenía una capacidad de perfil de cruce más rápida que las demás stent de generaciones anteriores. Y uno de los puntos más importantes en la terapia de enfermedad coronaria es el manejo del tronco. En el tronco, la cirugía hasta hace algunos años era el gold standard de tratamiento de tronco. Ya hay stents coronarios que tienen aprobación de la FDA, como es en este caso, para este stent específicamente, que hicieron trabajos específicamente en tronco y mostraron que en este caso, que hacían una comparación con estrategia de stent provisional o doble stent, tuvieron unos adecuados resultados y pudieron recibir registro de FDA para tratar tronco. Es decir, que el espacio del tronco que estaba reservado para cirugía ya puede ser tratado por stents. Y esto es con respecto a tiempo de sangrado, y aquí vemos diferentes estudios con diferentes plataformas. La primera que utilizó en el BioFreedom utilizaba terapia de un mes, pero ya hay terapias de Onyx, por ejemplo, en el cual podemos encontrar que terapia con 30 días de antiagregación plaquetaria es suficiente en poblaciones especiales de alto riesgo de sangrado. Esto es básicamente lo mismo. Esto es básicamente las terapias, el tiempo que se ha utilizado y en los diferentes grupos de stents, estudios que se han utilizado para cortar el tiempo de antiagregación plaquetaria. Entonces, las plataformas de los stents metálicos en términos prácticos son ahora más ligeras, más delgadas, con metales que se adaptan mejor a las curvas, con polímeros que se absorben rápidamente o sin polímero, con medicamentos que inhiben la proliferación neointimal y en la medida en que se hacen más ligeros, llegan a vasos más pequeños, requieren antiagregación de menor tiempo, permiten colonizar tronco, vasos distales, etc. Pero existen otras terapias de uso diario en nuestra práctica y una de ellas son los balones medicados. Los balones medicados se vienen utilizando desde hace mucho tiempo. La mayoría de ellos están utilizados con plaquitaxel, pero ya hay generaciones de balones de tercera generación donde es el sirolimus el que se coloca dentro de un excipiente que lo protege y adecúa la entrega. Esta mañana veíamos en la charla del doctor Hurtado la utilización de balones en diferentes escenarios. Los balones medicados han demostrado que si usted prepara adecuadamente el lecho para entregar el balón y el medicamento del balón, es decir, si no hay limitación, si no hay disección, si no hay estenosis residual mayor a un 30% y el FFR cuando lo realiza es de 0.8, usted tiene la posibilidad de llevar el paciente a una angioplastia con balón, siendo estas las indicaciones de predilatación. Y es así como los diferentes estudios como Picoleto, Bello, Restor, Vázquez Small 2 han mostrado que vasos de pequeño diámetro menores de 2.75 milímetros en las condiciones de preparación adecuada y de seguimiento adecuado han tenido resultados iguales a el manejo con stents. Es decir, en la medida en que usted le pueda realizar al paciente en una rama distal, en una descendente anterior distal, una angioplastia con balón medicado, le va a evitar a ese paciente al futuro el problema de tener enjaulado el vaso para evitar una revascularización quirúrgica. Aquí están los diferentes estudios comparando balones versus stents medicados para vasos pequeños en el estudio Picoleto, mostrando que el resultado fue igual en el balón que en el stent.
Uno de los talones de Aquiles que todavía tenemos los hemodinamistas en la práctica diaria convencional es la calcificación. La calcificación es la presencia localizada o difusa o nodular de calcio corta o larga en los vasos coronarios, y para nosotros este es un dolor de cabeza en la medida en que evita que nosotros podamos dilatar adecuadamente el vaso e implantar los stents. Existen, la mayoría de nosotros lo que tenemos para tratar calcificación básicamente son balones de alta presión, más no de muy alta presión. Adicionalmente tenemos balones que tienen ayudados como el cutting balloon, pero existen otras terapias como las que vemos acá. Básicamente son terapias en las cuales se utilizan ondas para hacer una especie de litotripsia, rompiendo, fracturando la placa de calcio, preparándola para el posterior dilatación con balón y posterior implante de stent. Entonces encontramos la implementación de litotripsia con ondas acústicas con energía eléctrica, tenemos ateroablación rotacional, tenemos con rayos ultravioleta y barotrauma. Estos son los balones de alta y muy alta presión con los que contamos nosotros. Este es más o menos un resumen de las terapias que hay para tratar calcificación. Tenemos aterectomía rotacional, que es Rotablator. Tenemos balones modificados con estructuras en su superficie para poder fracturar la placa y valores de super alta presión, que son unos balones que están compuestos de varias capas en su superficie y que necesitan manómetros que puedan subir hasta 40 atmósferas más o menos para romper las placas. En esta diapositiva quiero llamar la atención, esto es del año pasado, cómo la expansión se obtiene a un 100% con aterotomía rotacional, Rotablator. Si usted logra pasar la guía adecuadamente con el Rotablator, el 100% de las lesiones pueden ser tratadas, pero desafortunadamente no en todos los servicios contamos con consolas de Rotablator para realizar la terapia. Siendo entonces la terapia con balones de muy alta presión, la que tenemos acá, que muestra una efectividad hasta del 91%. Observen ustedes cómo hasta un 91% de los pacientes tratados con terapia de muy alta presión logran resultados adecuados. Esta es la consola de litotripsia para el Shockwave, en el cual se pasa un balón a través del catéter, se localiza sobre la lesión, se infla 4 atmósferas y la consola empieza a generar unas ondas, inflación y desinflación dentro del balón para lograr la fractura de la placa de calcio. Cada una de estas terapias tiene entonces, cada una de estas terapias dentro de la calcificación tiene diferentes indicaciones de acuerdo a la terapia. Entonces, por ejemplo, en calcio excéntrico, ¿sí? O sea, calcio excéntrico es menos de 180 grados dentro de la luz del vaso, que el grosor sea de menos de 0.5 milímetros y que la extensión sea menor a 5 milímetros, usted podría pensar que puede utilizar balones no complacientes, cutting balloon o scoring balloons, que son los balones que tienen en su superficie estructuras para fracturar la placa. Cuando el calcio es concéntrico, es decir, el arco es mayor a 180 grados, usted puede pensar en aterectomía rotacional, aterectomía orbital o el Shockwave, la litotripsia. Y para calcio nodular, la idea sería utilizar aterectomía rotacional, aterectomía orbital o litotripsia. Los estudios fisiológicos, en la medida en que se utilicen más balones medicados, es necesario valorar cómo ha preparado usted el sitio para entregar el balón medicado. Es decir, si quedó un FFR adecuado entre la lesión proximal y la lesión distal, la porción proximal o lesión distal, acá, entonces usted puede valorar
en el sitio y luego hacer un pullback de la sonda que antes hacía con ultrasonido, pero usted también lo puede realizar y puede medir adecuadamente los índices fisiológicos, cómo quedó el FFR, cómo quedó la diferencia entre presión distal y porción proximal y la relación IFR para ver si el lecho fue adecuadamente preparado para la colocación de balón. No voy a hablar de imágenes básicamente y en conclusión yo pienso que las nuevas tecnologías van enfocadas a usar menos metal, es donde los scaffolds y los balones medicados tienen su punto, una menor terapia antiplaquetaria para que las complicaciones hemorrágicas sean menores, mayor uso de terapias modificadoras de calcio para garantizar el éxito de la angioplastia. Con estos balones de muy alta presión, con la litotripsia podemos evitar que los pacientes terminen operados y en la medida en que utilicemos más balones medicados, el uso de la fisiología coronaria e imágenes intravasculares para la evaluación previa y la evaluación posterior van a ser de mayor uso. Muchísimas gracias.